El eclipse del derecho romano en Occidente. Con la caída del Imperio Romano en Occidente, los invasores bárbaros se encontraron en una civilización avanzada en las regiones de Germania y Britania. Los bárbaros rechazaron gran parte de la cultura romana. Sin embargo, en Hispania, Italia y las Galias, la fusión cultural fue más evidente. Los invasores inicialmente se rigieron por sus propias leyes consuetudinarias, pero con el tiempo empezaron a adoptar y codificar aspectos del derecho romano para los pueblos conquistados. Las leyes romano-bárbaras fueron un intento de codificar el derecho para los vencidos, basándose en derecho romano. Este proceso de fusión y adaptación legal fue crucial en la creación de un sistema jurídico que combinaba elementos bárbaro y romanos. El derecho medieval se caracterizó por ser primitivo en comparación con el derecho romano. No existían grandes escuelas de derecho ni doctrina jurídica avanzada. El derecho era personalista y variaba según criterios étnicos, raciales, de nacimiento, estatus y residencia. También se practicaban costumbres jurídicas primitivas como las ordalias o juicios de Dios. En Germania y Britania, el rechazo a la cultura y el derecho romano fue mayor, manteniéndose las prácticas bárbaras. En contraste, en Hispania, Italia y las Galias hubo una mayor integración y adaptación de las leyes romano-bárbaras, formando un sistema jurídico híbrido. El derecho medieval sentó las bases para el desarrollo jurídico en Europa. A través de la fusión de culturas y sistemas legales, se forjaron las primeras codificaciones que influirían en el derecho europeo durante siglos. El derecho feudal se caracterizó en la Edad Media europea, después de la decadencia del Imperio carolingio. Nacieron en gran parte de Europa occidental entre los siglos IX, X y XI, donde los pequeños propietarios entregaban el dominio de sus tierras a señores poderosos. Todo se empezó a dar por la falta de un gobierno central que garantice como mínimo la seguridad para sus vidas. Con esto se logra una dispersión normativa, ya que cada feudo, siguiendo algunos lineamientos generales, organizaba su propio sistema jurídico. Habían importantes variantes, especialmente en relación al hereditario o no de las relaciones feudales, los deberes de fidelidad del vallazo, el predominio de las relaciones materiales o personales entre el señor y el vallazo, la regulación de los derechos de rescate, el derecho del señor otorgar a nuevos vasallos los terrenos devueltos. Todo consistió en permutas que hicieron los vasallos libres, a través de un pacto de fidelidad que se perfeccionaba por juramento, a favor del señor feudal. Renunciaban a parte de su independencia a cambio de obtener ciertas ventajas. El señor feudal brindaba protección y bienes materiales al vasallo, y éste le ofrecía obediencia y otros servicios más, como formar parte de sus milicias, constituirse en rehén si el señor fuese capturado, o aportar dinero para su liberación, pagar impuestos periódicos, brindarle consejos y acompañarlo a las guerras de las cruzadas si ése lo requiere. Los gastos que incurriere el señor cuando se casara su hija o su hijo fuese nombrado como caballero. Los orígenes del sistema feudal difieren en el tiempo y en el espacio, tanto en el derecho romano como en el derecho germánico. La figura de la clientela del derecho romano arcaico que establecía derechos y obligaciones entre el patrón y el cliente. Primero, los colonos renunciaban a la libertad de cambiar de residencia, pero recibían a cambio parte del latifundista terrenos para producir y cultivar mediante la entrega parte de la cosecha. A través de la figura enfiteusis, la propiedad inmueble se dividía en dominio directo y dominio útil. A la manera del comitatus, el rey ya mencionado, y que estaban ligados a estos pactos de fidelidad. Son varias las figuras de conocimiento del derecho feudal europeo.
A partir del siglo XIII, el feudalismo entró en decadencia en diversos países europeos. Una de las causas es la política centralizada de los reyes, el paso de la economía feudal a la economía monetaria, el desarrollo y empuje de una nueva clase social, la burguesía, la función de nuevas ciudades, lo que hizo que los vasallos, al residir en ellas, adquieriesen una especie de carta de ciudadanía que lo liberaba de sus antiguos lazos feudales, y la creación de ejércitos de mercenarios que hizo cada vez menos necesaria la actividad militar de los vasallos. El derecho germánico en la Edad Media. En la Europa que hoy conocemos es el resultado de la mezcla primitiva de la cultura de los pueblos germánicos, la constante migración entre los godos, los burgundos, los francos y los sajones. Principalmente ella fue establecida en una cultura latino-mediterránea que fue creada antes de la caída del imperio en el occidente. Los pueblos germánicos han estado en su derecho con detalles albores del siglo IV, la fecha convencional de los germanos. Se establecieron en una forma nativa con un suelo del antiguo imperio. El derecho germánico fue primitivo en el derecho consecutivo por tribus, en gran parte todavía en nómadas, dedicadas a la agricultura y el pastoreo, por lo cual que tuvieron una débil noción en la población inmobiliaria, aunque fue muy baja en la Edad Media. La reconocieron a través de la figura de la propiedad, año y día. Esta consistía en una propiedad transcurso en este tiempo por su organización social que giraba en torno en una familia siendo muy amplia, con parientes agnados. Esta fue guardada por cierta semejanza. La sociedad estaba compuesta por hombres libres, libernos, llamados semejantes, de los antiguos clientes romanos y el siervo de los esclavos. La organización política podía clasificarse en una especie de democracia directa, expresada a través de una conciliación, asamblea formulada por hombres líderes y capaces de tomar armas. Se trataba de cierto tipo de monarquía militar y electiva. Está integrada por unos dirigentes como un rey político que asistió a una aula regia. La familia era parcial y el matrimonio era de carácter monogamático. En ese entonces, el marido era quien debía pagarle a la familia de la esposa para obtener su mano. Consistía en el paso oficial para ser ejercitado por ser marido. En materia consecutiva de los germanos se conoció el derecho de la primogenitura, los bienes para el hijo mayor que se establecieron posteriormente en varios países de Europa. Sin embargo, apartaciones del derecho germano al derecho europeo occidental fue tal institución que mejoraría en constancia para reservar un ejército y en la herencia para mejorar los herederos legítimos y necesarios. El derecho penal era primitivo, existía la esclavitud por deudas y se permitía la venganza siempre que la familia de la víctima no aceptara la indemnización. Y entre otros medios se aprueban estas oralidades. Juicios de Dios eran aplicados de forma de duelo judiciales y sometidos a gran parte de pruebas de fuego, del agua, del fétero y entre otras. Era un procedimiento público y oral dotado en formalismo sencillo durante un riguroso organización de tribus. Se organizaban a través de jurados populares, dentro de ellos en pueblos germánicos e individualmente en Europa, la mayor interés. Dentro de todos estos pueblos germánicos que invadieron en Europa, la mayor interés de nosotros fueron los godos, los visigodos y los ostrogodos, pues a través de ellos se resentía la cultura romana, que introdujo a través de América Latina con gran parte de la cultura jurídica europea. Por tal razón nos referimos a una recepción del derecho romano en la España visigótica, a través de sus condiciones
concepciones, algunas de Benedicto y Alirio y Edicto Teodoro ya han sido analizadas al apartador del anterior. Por lo consiguiente, nos referimos ahora a las siguientes colecciones de las leyes. Las leyes de teorodicidad, el Código de Europa, los capítulos de los Gaudos y la ley de Teusis, Código legítimo de codes y revistas. Se hace muy bien entrar en esta énfasis del derecho. Las observaciones primeras y relativas fuentes del conocimiento, el principio de la personalidad en el derecho que se ampliaba teniendo un origen de persona. Cuáles eran la territorialidad del derecho se aplicaba atentamente en un lugar de residencia, a la persona y a la tercera persona que se refiere a la mayor influencia o menor del derecho germánico. Ha tenido en dichas edificaciones según el punto de vista de los alemanes o españoles. Se han tenido fuentes contenidas basadas en textos literarios, especialmente en la historia de Goterman, de San Isidro de Sevilla y en epístola. De estas dichas reconstituciones se resultaba tan cierto el punto de discultez. Con respecto a la segunda de los germanios, se representaban principalmente por K. Senubner en respectivas obras e historias de la legislación. Leyes teoricianas se atribuían a los reyes visigodos teodóricos. Entre el 419 y el 451, Teodorico II, 453 al 446 recogen el derecho del visigodo y refieren al reparto de la tierra entre los visigodos y los invasores galo-romanos, quienes fueron invadidos, y se reconoce por las ilusiones de esta obra de Onupiar. El Código Eurótico, quien fue promulgado en el rey visigodo del mismo nombre de 476. Este código trataba del romanticismo, que contiene leyes del derecho romano, vulgar tardío, y su ámbito de vigencia personal. Se conoce a través de la edición hecha por el profesor español y capítulos que fueron elaborados entre 476 y 493 y la descubrición de la jurística del siglo XV. Se trataba de 14 fragmentos relativos de los hechos públicos y privados. Se discuten que son órdenes de los visigodos y ostrogodos. Ahora hablamos de la obra jurídica, el cual cristaliza el proceso de la unificación legislativa visigoda entre el líder o un libro de jueces, también llamado Liber Incum. Fue promulgada en el 654 por el rey regresivo, aunque empezó a generarse en épocas del padre el Cristo Chindavisto. Se trataba de una recopilación de leyes provenientes del Código de los Visigodos, anteriores a los de Eurítico y Alirio. De esta manera, Justiniano está dividida en 12 libros y contiene además leyes del derecho romano, vulgar tardío en fragmentos, lo que demuestra que posteriormente fue utilizado en leyes de los visigodos. Hay 3 razones que destacan la importancia de esto. La primera fue que consolidó el principio territorial en el ámbito de la aplicación del derecho. La segunda fue que contribuyó con el momento epidemial de la legislación visigoda. Esto fue el final del proceso de la recopilación de la misma, que comenzaba probablemente desde las épocas del Alirio. Y la tercera fue un permitivo de la supervivencia del derecho romano en España durante los 8 siglos, que en esta fue dividida por los musulmanes. El derecho carolingio. Desde el siglo II se instalaron los francos en Estirpe, Germania, en la desembocadura del río Rin,
paulatinamente se fueron moviendo hacia Galías, que hoy es Francia, desplazándose gran parte de los visigodos y burgundios, hasta que lograron instalarse sólidamente alrededor del 481 bajo el mandato del rey Merovingo Cloroveo, quien fue el primer monarca que se convirtió al cristianismo. Posteriormente, al decaer la dinastía de los merovingos, subió al trono el mayordomo del rey Carlos Martel, iniciándose una dinastía de los carolingios, pues fue la segunda por Pipino y sus hijos Carlomán y Carlomagno. A la muerte del primero, todo el poder consecutivo, y el segundo fue coronado en emperador por el Papa Romano de este año, en los años 800. Más tarde, a través de Carlomagno, se extendió todo su imperio por Europa y llegó a convertirse en el más importante en la Edad Media. Se caracterizaba a los pueblos por comprendidos que estaban ya romantizados y cristianizados. A su muerte en enero de 844, el imperio fue tratado por Verdún. En 843 se divide en tres partes: Francia, Alemania e Italia. Se produce una anarquía. En ese momento por primera vez se iniciaron las manifestaciones del feudalismo, que estos fueron por los derechos del obrero y el mercantil. En cuanto a los derechos de Carlomagno, sus sucesores gobernaban estas llamadas capitulaciones, que se extendían en la época merovingia. Estas eran directamente avaladas por el emperador y legisladas por llamados Badamun, y recibían después la aprobación de proceseres, quienes en ese entonces eran sus consejeros. Se legislaba la legislación carolingia y abundaba en capitulaciones llamadas eclesiásticas, murmanas y mixtas. Es decir, que estas se agregaban a las leyes que eran escritas y tomadas por ellas. No eran obligados a acatarlas todos, sino solo quienes ellos decían y se referían entre esas leyes. No eran autónomas, se valían por sí mismas. Tampoco hubo elecciones oficiales para estas capitulaciones. Si privadas, eran hechas por Angesio en 1847 y por Benito de Leiva en 1845. La legislación carolingia sigue siendo el principio de la personalidad, aunque el derecho sigue poco a poco evolucionando hacia la concepción territorial. Esto favorece a una región determinada del poder de los señores feudales. Durante la época, toda Europa se produjo una verdadera dispersión normativa, que trajera como consecuencia al imperio, quienes fueron como fuente principal del derecho. En este video exploraremos cómo se desarrolló el derecho en distintos países durante la Edad Media y las características clave del derecho medieval. Comenzamos en Francia, donde el derecho medieval estaba marcado por la coexistencia de derecho romano y las costumbres locales. Con el tiempo, el derecho consuetudinario basado en las costumbres locales se convirtió en la base del sistema legal. La compilación de las costumbres de París en el siglo XIII es un ejemplo de cómo estas leyes se formalizaron. Derecho Edad Media en Inglaterra. El desarrollo del Common Law fue fundamental a partir del siglo XII. Los jueces reales comenzaron a registrar sus decisiones, creando un sistema de precedentes judiciales. En este sistema se basaba en las decisiones anteriores de los tribunales y evolucionó de manera independiente de las leyes escritas, siendo pragmático y flexible. Derecho Edad Media Italia. El derecho medieval estuvo profundamente influenciado por la Escuela de Bolonia, donde los glosadores estudiaron y comentaron el derecho romano. Este llevó a la revitalización del corpus juris civilis y al desarrollo de un derecho más sistemático y académico. Las universidades italianas se convirtieron en centros de estudio jurídico, atrayendo a estudiantes de toda Europa. Derecho Edad Media Alemania.
En los territorios germánicos, el derecho era eminentemente consuetudinario, basado en las prácticas jurídicas de cada tribu. Este derecho era personalista, heterogéneo y disperso. Las leyes se transmitían oralmente y las prácticas primitivas, como las ordalias o juicios de Dios, eran comunes. La falta de técnica en la elaboración del derecho y su carácter sacralizado reflejaba una regresión a las costumbres previas a la romanización. Derecho, Edad Media, España. Durante la Reconquista surgieron fueros locales que regulaban la vida de las comunidades y establecían derechos y deberes específicos para los ciudadanos. La recopilación de las 7 partidas en el siglo XIII, bajo el rey Alfonso X, fue un esfuerzo significativo para unificar y codificar el derecho combinando influencias romanas, visigodas y consuetudinarias. Características del derecho medieval en Europa. El derecho medieval en Europa era variado y reflejaba las diferencias culturales y sociales de cada región. Sin embargo, compartía algunas características comunes. Era personalista, disperso y a menudo sacralizado. Este periodo preparó el terreno para la evolución y sistematización del derecho en épocas posteriores.